Hello everybody, welcome to my newborn English channel. I hope you're having a great time in your houses and I hope you're having a great health also. So we're gonna start with the second video. In this occasion, we're gonna learn how to make questions with to be verb. Y bueno, a partir de aquí voy a comenzar ya a hablar en español para que les quede un poco más claro la explicación de cómo hacer preguntas usando el verbo to be. Si ustedes recordarán, antes de que iniciáramos con el periodo vacacional, ya estuvimos hablando sobre cómo hacer preguntas negativas usando también, empleando el verbo to be. Y bueno, entonces ahora en esta ocasión vamos a aprender a hacer preguntas igual empleando el verbo to be. Antes de comenzar, pues voy a darles primero un pequeño repaso de el verbo to be porque de hecho cuando estuvimos viendo lo de la forma negativa, varios me estuvieron preguntando, ¿pero cuál es el verbo to be? Bueno, pues vamos a volver a repasar cuál es el verbo to be. Y bueno, entonces recuerden que el verbo to be es un verbo que tiene dos significados en español, que es el verbo ser, estar. Cuando este be lo conjugamos en los diferentes pronombres, bueno, pues vamos a tener el am, el is y el are, que son las tres maneras en cómo el verbo to be aparece cuando se le conjuga. Y bueno, cada uno de estos, bueno, pues es empleado por un pronombre. El am es el único que va a emplear el am es el I, que viene siendo el yo, para decir yo soy o yo estoy. Luego tenemos el is, que se va a ser utilizado por he, she, it. Estos son los que van a emplear únicamente el verbo es para decir él es o él está, ella es, ella está, es o estaba. Acuérdense que el it es para las cosas, para una cosa o para un animal. Y por último tenemos el are. Este are va a ser empleado por los pronombres we, you y they, que es nosotros, ustedes o tú y ellos. Y bueno, entonces este es el recordatorio de cuál es el verbo to be. Bueno, entonces creyendo yo que ya lo recordaron, bueno, pues ahora vamos a pasar vamos a pasar la explicación de cómo hacer una pregunta con el verbo, usando el verbo to be. Y para eso, pues de nueva cuenta voy a traer una oración, un ejemplo de una oración. Por ejemplo, tengo aquí la oración. Mary is a nurse. Vamos a moverla tantito. Mary is a nurse. Ok, dice, Mary es una enfermera. Pero recuerden que yo lo quiero hacer una pregunta. Entonces, Mary es una enfermera, es una afirmación. Antes de continuar, quiero recordarles que cuando uno está aprendiendo idiomas, es bien importante que aprendamos a emplear todos los tipos de oraciones que se emplean en cualquier idioma. Una oración afirmativa, una oración negativa, una pregunta. Y bueno, las preguntas en este caso pues nos dan la oportunidad de accesar a más información, a continuar una conversación. Y bueno, pues también por ello es importante que aprendamos a hacer preguntas, en este caso en el idioma inglés. Entonces tengo la oración, Mary es una enfermera. Como pueden ver, pues es una oración afirmativa. Mary está afirmando que Mary es una enfermera. Pero si quiero hacer la pregunta, por ejemplo, si a mí me queda la duda, ¿Mary es una enfermera? ¿Es Mary una enfermera? Bueno, pues lo único que vamos a hacer es localizar el verbo to be. En este caso es esto que está acá. Y lo único que voy a hacer para convertirlo a pregunta es moverlo de lugar. Entonces me lo llevo acá enfrente. Y entonces ahora va a decir, ¿Is Mary a nurse? Entonces movemos también. Lo hacemos acá más adelantito. Y recuerden que pues es una pregunta. Entonces, si es una pregunta, deberá llevar el signo de interrogación para que se pueda identificar que esta es una pregunta.
¿Is Mary a nurse? Recuerden que ya hemos comentado en otras ocasiones que en el inglés únicamente se emplea el último signo de interrogación, al de inicio, como en español no se emplea, entonces nada más quedaría de esa manera. Ok, entonces la pregunta ahora dice, ¿es Mary una enfermera? Ok, ¿qué opciones tengo yo para poder contestar? Pues tengo de a dos, o puedo decir sí, ella es una enfermera, o puedo decir no, ella no es una enfermera. Entonces vamos a ver de qué manera puedo yo contestar, las dos maneras en las que yo puedo hacer la respuesta a esta pregunta. Entonces, si me preguntan, ¿es María una enfermera? Yo puedo decir sí. Vamos a empezar con el sí. Sí, ella es una enfermera. Entonces se va a hacer de la siguiente manera. Sí, coma, ella es una enfermera. Entonces, por lo tanto, voy a poner el she. ¿De dónde saca el she? Bueno, porque estamos hablando de Mary. Y luego, sí, ella es. Ella es. Entonces, ya tengo ahí mi respuesta. ¿Por qué no le pongo sí, ella es una enfermera? Bueno, porque sería muy redundante volver a poner todo lo demás. Entonces, aquí la pregunta nada más me permite, me da esa facilidad de solamente contestar de una manera corta. Sí, ella es. O también puede ser negativo. No, ella no es. Entonces sería no, ella no es. Y acuérdense, como es negativo, voy a poner el to be primero y luego lo voy a negar y lo voy a negar de una manera corta para no poner no, she is not. También lo puedo hacer, pero lo vamos a hacer de una manera corta para que sea más fácil. ¿Qué notan? Bueno, pues en inglés cuando se hace una negación en una pregunta, se niega dos veces. Aquí está un no sencillo y acá está un no con una T. Entonces, aquí están las dos negaciones al mismo tiempo. Vuelvo a repetir. Una sencilla y una con una T. ¿Por qué la hice de la manera corta? Pues para que sea más fácil, es válido y es también común el hacerlo de la manera corta. También lo pueden hacer de la manera larga, no hay ningún problema. Pero bueno, van a ver ustedes que es muy común que empleen la manera corta para poder negar. Y bueno, ahí tenemos entonces la respuesta al primer ejemplo. ¿Is Mary a nurse? Podemos decir yes, she is, o no, she isn't, ¿ok? Bueno, entonces espero que no tengan duda en ese aspecto. Ahora vamos a hacer otro ejemplito para que vean ahora, por si les quedó dudas en cómo hacerlo. Bueno, pues va otro ejemplo y ahora tenemos mis estudiantes están en la escuela. Igual, de nueva cuenta, esa es una oración afirmativa. Mis estudiantes están en la escuela. Entonces, quedamos que si quiero hacer una pregunta, si yo estoy diciendo de manera afirmativa, mis estudiantes están en la escuela, pero ahora quiero preguntar, ¿están mis estudiantes en la escuela? Bueno, pues entonces lo primero que voy a hacer es localizar el verbo to be, que en este caso viene siendo el are. Y como les dije, lo movemos hacia enfrente, todo lo demás se recorre y yo voy a recorrer esto para acá para que me dé espacio y que no se vea ese espacio ahí en blanco y va a quedar de esta manera. Entonces ahora sería traer de igual manera el signo de interrogación porque ahora lo convertimos a pregunta. ¿Están mis estudiantes en la escuela? Y otra vez, entonces, ¿a qué me obliga a responder esa pregunta? ¿Están mis estudiantes en la escuela? Entonces me obliga a responder sí, ellos están o no, ellos no están. Vamos a empezar primero con el sí. ¿Are my students in school? ¿Están mis estudiantes en la escuela? Yes. ¿Quiénes? Ellos. Entonces vamos a poner they para no poner mis estudiantes. Yes, they are. Porque ya recuerden que ya hemos visto que el they emplea el are. Normalmente el are, recuerden que es para muchos. Bueno, entonces ahí está ya de manera positiva. ¿Están mis estudiantes en la escuela? Yes, they are. Sí, ellos están. Muy bien, ahora vamos a ver la manera negativa. ¿Están mis estudiantes en la escuela? No. De manera primero sencilla, el negativo.
de nueva cuenta they, porque nos estamos refiriendo que ellos, mis estudiantes, no, they. El verbo to be primero, porque acuérdense que en inglés primero es al revés. Nosotros diríamos en español primero la negación. Ellos no están, pero aquí en inglés es al revés. No, they aren't. Igual lo vamos a utilizar de manera corta. El no primero sencillo y el segundo es con el T, ¿ok? Voy a poner un ejemplo donde esté de manera larga para que no tengan problema de entender. Puede ser no, they are not. Perdón, vean. No, they are not. Entonces, esto y esto es exactamente lo mismo, nada más que uno está de manera larga y uno está de manera corta. Y ambos es correcto. Simplemente uno pues es más común que el otro. Y bueno, entonces está otro ejemplo de cómo convertir yo una oración afirmativa a una pregunta. Y vamos con otro último ejemplo por si todavía tienen alguna dudita. Entonces ahora tengo la oración afirmativa. I am in the park. Yo estoy en el parque. Y bueno, entonces igual, vamos a suponer que alguien me llama por teléfono y me dice, oye, ya te vi que estás en el parque, pero vamos a suponer que yo estoy en otro lado, en el supermercado, por ejemplo, y yo hago la pregunta, ¿qué? ¿Estoy yo en el parque? Entonces ahora yo misma me estoy haciendo una pregunta de mí misma. Entonces ahora lo que voy a hacer, voy a igual a colocar el verbo to be, que es el que utiliza el I, que es el yo. Me lo llevo hacia enfrente, recorro todo lo demás y pues recuerden que voy a emplear a un signo de interrogación para que pues identifique la diferencia, haga la diferencia de este tipo de pregunta. Bueno, entonces vamos a, nomás permítanme, voy a recortar el signo para traérmelo, acá está. Bueno, entonces aquí está, ¿estoy yo en el parque? ¿Qué estás diciendo? ¿Estoy yo en el parque? Y vamos a suponer que la persona que me habló por teléfono, que me diga, sí, tú estás en el parque, aquí te estoy viendo. Entonces, que me digan algo como eso, que me esté confundiendo con alguna persona, que le diga, yo estoy en el parque. Entonces ella me va a decir, sí, yes. Ahora aquí mi pregunta es, ¿qué voy a emplear? ¿Estoy yo en el parque? Y la persona me va a contestar, sí, tú estás en el parque. Entonces aquí voy a emplear el you are, porque ella asegura que sí estoy en el parque, aunque yo estoy segurísima de que estoy en otro lugar. Bueno, o también puede decir, no, ya me di cuenta, no, tú no estás en el parque. Entonces ahora la respuesta sería, no, you otra vez, aren't, you aren't, no, you're not, o you aren't. Vamos a hacerla de manera larga también. No, you are not. Y bueno, entonces aquí están ya los 3 ejemplos de cómo podemos emplear preguntas y cómo darle respuesta a esas preguntas. Y bueno, chicos, pues es todo. Espero que les haya sido fácil entenderlo. Si tienen alguna duda, pues ya saben, de todas maneras, estoy a sus órdenes por vía WhatsApp. Y bueno, ya después les envío, por supuesto, una actividad para comprobar lo aprendido. See you soon. Take care of yourself.